2018 ya, que llevamos a cabo varias operaciones donde nos encargamos de identificar usuarios en plataformas donde se distribuye y se facilita este tipo de material de explotación sexual infantil. Aliados por la Infancia tiene un objetivo concreto: todos juntos en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Todos los países al final estamos viviendo un flagelo, porque en últimas es un fenómeno que sucede en el ciberespacio, luego no existen fronteras. Otra de las modalidades que hemos visto y que hemos detectado y que detectamos son rostros de menores que con inteligencia artificial han sido puestas en una imagen de pornografía infantil. Internet no tiene fronteras, tenemos un delito que se comete en una región, una víctima o múltiples víctimas en diferentes regiones y esta evidencia digital que pasa por servidores que están ubicados a lo largo de todo el mundo. Cuando nosotros hablamos de este tipo de delitos, debemos de entender que no es un delito de carácter nacional, es un delito de carácter internacional, transnacional. Entonces, enfocarse solo en un país cada vez es muy corto. En el capítulo anterior empezamos a entender qué es el ciberacoso a niños, niñas y adolescentes, cómo se cometen estas conductas y cuál es su alcance netamente transnacional e internacional, pero no alcanzó. En este segundo capítulo te brindaremos más información sobre cómo se investiga, cómo se previene, cómo se identifica a los autores y cómo se identifican a las víctimas. Crímenes en línea. Quédate con nosotros. Levanta la mano, quédate donde estás. Y en el Perú, este mega operativo llamado Aliados por la Infancia 6 se logró la desarticulación de una banda que se encargaba de registrar material audiovisual pornográfico de menores. Tiene una implicación enorme el hecho de poder tener a tantos países de Latinoamérica y el Caribe reunidos. También el hecho de que se haya unido España y Francia tiene un resultado, es un ejemplo enorme porque esto, el abuso y la explotación sexual, es un delito de carácter transnacional y en ese sentido es muy importante que los países trabajen teniendo en cuenta que puede haber agresores sexuales en un país y víctimas en múltiples países. En Uruguay se realizaron 5 allanamientos y se detuvo a 3 hombres de 20, 31 y 35 años. Fueron condenados por almacenamiento de material de explotación sexual infantil y enfrentarán penas de alrededor de 18 meses. Se incautaron además 40 dispositivos electrónicos y más de 1000 archivos con el material vinculado. México participó en la operación internacional Aliados por la Infancia coordinada por la Policía Federal de Brasil para combatir el abuso sexual infantil digital. El operativo se realizó de manera simultánea en 16 países, principalmente de América Latina, además de España y Francia. La acción buscó perseguir delitos transnacionales que vulneran la dignidad sexual de niñas, niños y adolescentes en Internet. The issue related to the sexual exploitation of children is significant. Last year alone, the National Center for Missing and Exploited Children received more than 20 million reports related to suspected child sexual exploitation.
Our organization serves as a global clearinghouse for the information. Any information related to children being exploited here in Argentina, we provide that to the Public Prosecutor's Office, who in turn provides it to agencies all throughout the country. More than 100,000 leads last year alone. Aliados por la Infancia 6 fue un ejemplo de las últimas operaciones internacionales que llevamos a cabo contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Han intervenido 15 países de Latinoamérica, más Francia, más España, más Estados Unidos, y hemos allanado 256 objetivos. Objetivos quiere decir viviendas, desde donde se conectaban los eventuales autores para difundir, facilitar, comercializar imágenes, videos de niños, niñas y adolescentes siendo abusados por adultos. Hoy tenemos más de 100 detenidos derivados de esta intervención y lo que sigue es analizar todos los dispositivos de almacenamiento informático y llevar a juicio cada uno de estos casos. La coalición que ya lleva muchos años junta, denominada Aliados por la Infancia, que es una coalición que está conformada actualmente por más de 15 países, prácticamente todo lo que es Latinoamérica, Estados Unidos también, algunos países de Centroamérica, y se han ido sumando representantes de países europeos, países africanos. Estamos llegando a Asia ya. Aliados por la Infancia tiene un objetivo concreto: todos juntos en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La investigación criminal es la preservación de la información dentro de lo que corresponde a las características de la evidencia digital, es que es modificable, es eliminable, y ante estos, digamos, aspectos que pueden poner en riesgo la evidencia, es fundamental poder preservar esos sitios web, los chats, los contenidos y demás aspectos digitales que seguramente va a ser el acervo probatorio importante para que la Fiscalía, con su policía judicial, podamos identificar, perseguir y poder desarticular estas organizaciones de cibercrimen y en este caso de pornografía con persona menor de 18 años. Hay redes como WhatsApp que nos brindan información cuando se solicita, nos dan direcciones IP, nos dan información de usuarios registrados. Redes como Telegram, Signal o Sanji, que es una nueva que apareció ahora, nos topamos con un obstáculo en la investigación, ya que no tenemos ningún tipo de forma de adentrarnos por un requerimiento a la empresa de información de estos usuarios. Tenemos varias formas de investigarlos con métodos nuevos, como puede ser un agente encubierto digital o monitorización de grupos de chat cerrados. Después, lo que hacemos también en la Fiscalía es coordinar operaciones internacionales contra la explotación sexual infantil. ¿Sí? Desde el año 2018 ya, que llevamos a cabo varias operaciones con la participación de varios países de la región de Latinoamérica, donde nos encargamos de identificar usuarios en plataformas, por ejemplo, peer-to-peer o en chats de grupos cerrados, donde se distribuye y se facilita este tipo de material de explotación sexual infantil, para luego dar aviso a los diferentes países de la región y, entre todos, coordinar una fecha para llevar a cabo allanamientos simultáneos. Desde lo técnico, se fortalecieron las investigaciones de cibercrimen mediante la adquisición de tecnología forense de última generación. Este fortalecimiento de los dos pilares, tanto de lo humano como de lo técnico, nos permitió acceder a la firma de convenios, en muchos casos con intermedio de la Embajada de Estados Unidos, que a través de estos convenios nos permitió tener acceso a plataformas de investigación que la utilizan investigadores a lo largo de todas partes del mundo. Principalmente pudimos acceder a dos plataformas que se utilizan contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que son CPS y ICACOPS,
Estas dos plataformas lo que nos permiten es monitorear en tiempo real a los usuarios que se encuentran traficando todo tipo de material de niños, niñas y adolescentes a través de redes peer-to-peer. Las redes peer-to-peer son redes de intercambios de archivos en los cuales cuando los usuarios están descargando y poniendo a disposición de otros usuarios este tipo de material, nosotros podemos hacer un seguimiento en vivo de cuáles son aquellos usuarios a lo largo del territorio argentino que se encuentran traficando mayor cantidad de material. A través de la firma de estos convenios, a nosotros nos permitió pensar en grande, no solo investigar los casos individuales, sino también pensar en grande a nivel cantidad de usuarios y abrirnos también al mundo, porque estas plataformas, como mencioné anteriormente, son utilizadas por investigadores tanto de nuestra región como de otras partes, y lo que nos permitió hacer es iniciar investigaciones en las que anteriormente nosotros participábamos a modo de colaboración. Hemos participado de operaciones contra la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes desde hace muchos años, pero a partir del año 2023, con el acceso a estas plataformas, desde Argentina se coordinó una de las principales y mayores operaciones en la cual intervinieron más de 10 países, entre los cuales se encuentran Brasil, Chile, México, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, México, Estados Unidos, por supuesto, también, en la cual desde Argentina se coordinó esta operación y se investigó más de 1.000 usuarios de redes P2P que se encontraban descargando este tipo de material. Todos los países al final estamos viviendo un flagelo porque en últimas es un fenómeno que sucede en el ciberespacio, luego no existen fronteras. Allí lo que estamos tratando es de cómo poder establecer que muchas de las víctimas que podemos identificar en la Internet corresponden a diferentes países, y allí quiero destacar, por ejemplo, una plataforma muy importante con Interpol que es ICSE, que nos permite realmente poder colocar imágenes de las víctimas que estamos identificando en los procesos penales para poder establecer con otras agencias de ley a través de una ingeniería y a través particularmente de inteligencia artificial, de los rasgos, digamos, morfológicos, faciales de la víctima, poder establecer dónde potencialmente puede estar ubicada la víctima, porque además de capturar al pedófilo, lo que queremos rescatar también a esa niña o ese niño que puede ser que todavía está siendo abusado en alguna parte del mundo. Cuando los teléfonos se sacan de las bolsas, se conectan a estas computadoras que tienen un software que permite hacer la extracción de todo el contenido de esos teléfonos para que después los investigadores puedan analizar todo lo que tenía almacenado cada uno de los dispositivos móviles que se someten a las pericias utilizando estas computadoras. Generalmente la mayoría de los teléfonos vienen bloqueados con algún tipo de contraseña, por lo tanto, en primer lugar, lo que hay que hacer es someter, gracias a otro software forense que también utilizamos, someter todos esos dispositivos a un proceso de desbloqueo, que son justamente lo que ven aquí, teléfonos que están siendo en este momento sometidos a lo que se llama una estrategia de fuerza bruta para poder desbloquear, descubrir cuáles son las claves con las que fueron cifradas, y una vez que se descubren esas claves, podemos conectarlos a cada uno de estos dispositivos para hacer la extracción de la imagen forense. ¿Qué pasa si el imputado quiere borrar algo a distancia que está en su teléfono? Muy bien, si el teléfono viene adentro de esta bolsa está construida de tal forma que ninguna onda electromagnética puede ingresar o salir de lo que está dentro de esta bolsa, por lo tanto es imposible que eso ocurra. Cuando no vienen estas bolsas, vienen preservados de otra forma, envueltos en papel aluminio, que cumplen exactamente la misma función de evitar que ondas electromagnéticas intervengan el teléfono. Una vez que se sacan los discos rígidos de las computadoras, los discos rígidos son sometidos a lo que se llama la extracción de la evidencia digital almacenada dentro de ellos, y para eso se utilizan estos dispositivos que vemos aquí, que son los duplicadores. El duplicador tiene dentro suyo un bloqueador de escritura que impide que cualquier mensaje o alteración pueda enviarse al disco que está siendo sometido a la pericia, y estos distintos dispositivos se encargan de hacer la extracción de todo lo que está contenido dentro de los discos rígidos
exactamente de la misma manera con la que están almacenados dentro de sí mismos. Con la llegada de la inteligencia artificial, lo que hemos detectado es que han incrementado el número de casos en los que se detectan imágenes generadas por IA, muchas veces de un grado de realismo muy alto. Hablamos de que es prácticamente imperceptible si lo que se ha generado es una imagen real de un menor o no. Los países no están legalmente preparados, la mayoría, para perseguir penalmente material de abuso sexual infantil creado 100% por inteligencia artificial. Ahorita es el gran reto que todos tenemos, los que trabajamos en este tema, de que tenemos que ver cómo podemos apoyar a los países para que se haga una interpretación extensiva, tomando en cuenta los principios de derechos humanos y también los principios legales específicamente en materia penal, para que se respeten los derechos humanos de la niñez y se pueda determinar si son constitutivos de delito o no. Son imágenes, por ejemplo, desde Policía Nacional de España se persiguen porque se está haciendo apología de un delito como es el del abuso sexual a un menor. Y otra de las modalidades que hemos visto y que hemos detectado y que detectamos generadas a través de inteligencia artificial son rostros de menores que se encuentran en el entorno de la persona investigada o del detenido, que con inteligencia artificial han sido puestas en una imagen de pornografía infantil, en una imagen de explotación sexual infantil. Entonces, el grado de realismo de esas imágenes es muy alto e incluso te hace pensar que ha conseguido fotos de un niño o una niña de su entorno, que realmente no es así. Lo único que con inteligencia artificial lo que ha conseguido es poner la cara en ese vídeo o en ese desnudo. Para el Centro Internacional de Niños Desaparecidos Explotados, ICMEC, sí son constitutivos de delito. Actualmente lo que estamos haciendo son dos acciones. A apoyar mucho el tema de prevención, para que todos se den cuenta cómo ellos deben afrontar esta situación, porque está haciendo mucho daño a los niños, que independientemente si se haya creado la imagen con inteligencia artificial, a veces aparecen fotos que pueden ser muy similares a un niño y eso les afecta muchísimo. Y en segundo lugar, lógicamente, apoyando a los países para ver cómo pueden ellos cambiar su legislación, fortalecer su legislación o unirse a tratados y convenios internacionales que puedan ayudarlos para que se pueda criminalizar este delito. Durante la pandemia detectamos que el número de casos de grooming aumentó rápidamente. Durante esos meses de confinamiento, tanto los menores pasaban muchas horas en Internet sin control parental y pedófilos y pederastas ocupaban su tiempo libre en navegar por Internet y contactar con niños y niñas. También hemos notado que el teletrabajo no ha ayudado a que estos casos disminuyan, sino al contrario, el teletrabajo ha permitido que este tipo de personas con este gusto e interés sexual en niños pasan muchas horas en su casa, muchas horas delante del ordenador, y eso lleva a que les sea más fácil contactar con un niño o con una niña. Internet no tiene fronteras y a los desafíos que nos seguimos enfrentando hoy en día es que tenemos un delito que se comete en una región, una víctima o múltiples víctimas en diferentes regiones y esta evidencia digital que pasa por servidores que están ubicados a lo largo de todo el mundo. Entonces, sin cooperación internacional es imposible poder investigar este tipo de conductas, con lo cual también generamos estos lazos networking entre todos los operadores judiciales para que puedan investigarse este tipo de conductas de manera exitosa. Creemos que la implementación de estos 4 ejes de manera simultánea y de acuerdo a las necesidades específicas que tiene cada uno de los países es lo que logra armar una estrategia para combatir este tipo de delitos. También hace muy recientemente, la Asamblea General aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia. Si bien tiene un título más largo, se le suele llamar ahora la UN Convention Against Cybercrime. Fue aprobada en diciembre después de 3 años
donde participaron todos los Estados miembros. De Latinoamérica participaron casi todos los países también. Durante 3 años, cada 6 meses se reunieron y se discutió sobre un texto acordado por todos los países para combatir el ciberdelito, con cuestiones de fondo, cuestiones de forma, cuestiones de cooperación, también incautación, lavado y muchas otras conductas que tal vez otros instrumentos no preveían. Después de la aprobación de la Asamblea General, esta convención se abrió a firma ahora en Hanoi, en Vietnam, en el mes de octubre, donde ya 72 países han firmado esa convención. Ahora empieza la fase también de ratificación. Cuando se hayan alcanzado 40 ratificaciones, ya entrará, digamos, de manera, digamos, activa a regir la convención. Y esto que nos dio la posibilidad justamente de que los países discutan de manera conjunta cuáles eran los desafíos actuales y se incorporaron conductas, por ejemplo, como el grooming, como la difusión no consentida de imágenes y determinadas cuestiones de pruebas, por ejemplo, todo lo que es protección al testigo también, y se incluyó esta pata fundamental que entendemos del programa, que es la prevención. Y que le da como un sentido, digamos, a toda la estrategia de combate al ciberdelito. Por supuesto, desde el programa global tenemos aliados y socios. Trabajamos mucho con Interpol, con el cual hemos desarrollado una estrategia para el combate a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, a través, digamos, de los reportes que reciben cada uno de los países, de la utilización y de la implementación de manera proactiva de medidas de investigación y siempre con una mirada victimocéntrica, es decir, desde la víctima y tratando y buscando la identificación de esos niños, niñas y adolescentes que aparecen en esos cientos de imágenes y videos que circulan por la red. Cuando nosotros hablamos de este tipo de delitos, debemos de entender que no es un delito de carácter nacional, es un delito de carácter internacional, transnacional. Entonces, enfocarse solo en un país cada vez es muy corto. Tenemos que tener esta coordinación a nivel regional, pero también a nivel de todas las regiones para que haya este intercambio de información, específicamente sobre las nuevas tendencias que se están dando para la captación, lo que están realizando los agresores, quiénes son las víctimas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, Dani? Es que tratamos de fortalecer a los países, porque como todos ustedes saben y tú sabes, no es lo mismo trabajar con un país de Latinoamérica que trabajar con un país que se encuentra un poquito más desarrollado, tanto en la legislación como en las capacidades de recursos económicos, que podrían tener ciertas tecnologías que probablemente en nuestros países de Latinoamérica todavía no tienen. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tratar de darles estas fortalezas a los países para que ellos, con lo que tienen y con lo que le podemos dar, puedan realizar estas investigaciones para lograr los objetivos. La identificación, lógicamente, de los agresores que están, obviamente, tratando de captar niños por la internet, pero también intercambiando material, pero también, sobre todo, la identificación de las víctimas, de los niños que se encuentran atrás de estas imágenes de abuso y explotación sexual infantil. En estos 2 capítulos de ciberacosos expusimos una realidad que impacta de lleno en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde Crímenes en Línea esperamos que instituciones, organismos gubernamentales, padres, docentes, adultos en general hayan tomado conocimiento y conciencia de lo que implica y cómo impacta este flagelo a nuestros niños, niñas y adolescentes para arbitrar todos juntos los medios necesarios para evitar que ellos sigan siendo víctimas de estos delitos.